Imagine a un hombre en la cima de su éxito, rodeado de lujo y poder, que de repente ve su vida desmoronarse con un diagnóstico devastador. Raúl Montero, un brillante ejecutivo, se enfrenta a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que promete robarle no solo su salud, sino también su dignidad. Contrata mucama para cuidarlo y bañarlo, pero lo que sucede es sorprendente. El salón estaba en absoluto silencio. Cientos de miradas convergían en un solo punto. Raúl Montero, el hombre que alguna vez fue considerado intocable, ahora vulnerable y desafiante. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero su mirada ardía con una intensidad que hizo que todos contuvieran la respiración. La luz de los reflectores lo envolvía, creando un halo dramático alrededor de su figura. A sus 38 años, Raúl seguía siendo un hombre impresionante. Alto, de complexión atlética, con rasgos definidos que hablaban de una herencia mexicana orgullosa. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era el ejecutivo implacable que había conquistado los mercados financieros de la Ciudad de México. Ahora era un hombre transformado por el dolor, por la lucha, por un amor que nadie esperaba. Recordó el día en que todo cambió. Hacía poco más de 2 años, su mundo perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica había caído sobre él como un rayo devastador. Los médicos habían sido claros. La enfermedad avanzaría implacablemente, robándole gradualmente el control de su cuerpo, desafiando todo lo que había construido. En ese momento, parado frente a todos los que lo habían conocido como el rey intocable de los negocios, Raúl estaba a punto de desafiar todas las expectativas. Su esposa, Lucía, lo miraba desde la primera fila con una mezcla de rabia e incredulidad. A su lado, Elena, la enfermera que se había convertido en mucho más que una simple cuidadora, lo observaba con una intensidad que hablaba más que 1000 palabras. «Hoy vine aquí para contar una verdad», comenzó Raúl, su voz firme a pesar de los ligeros temblores que recorrían su cuerpo. «Una verdad que muchos han intentado silenciar, una verdad que cambiará todo lo que creen saber sobre mí». La tensión en el salón era palpable. Ejecutivos de alto nivel, periodistas, amigos de toda la vida, todos contenían la respiración. Algunos lo miraban con lástima, otros con curiosidad, pero ninguno podía apartar la mirada. Raúl había sido el símbolo del éxito. Su imagen había decorado las portadas de las revistas de negocios más importantes de México. Había construido un imperio desde cero, derribando barreras y estableciendo récords que parecían imposibles. Su matrimonio con Lucía había sido considerado el matrimonio perfecto, 2 ejecutivos de élite, unidos por la ambición y el glamour. Pero la vida tiene formas extrañas de revelar la verdad. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos millonarios con seguridad absoluta, ahora temblaban ligeramente. Cada movimiento era un recordatorio de su vulnerabilidad, de cómo la enfermedad había transformado su existencia. Sin embargo, en sus ojos ardía una determinación que ninguna condición física podía apagar. «Lo que voy a decir», continuó, «cambiará todo lo que conocen sobre el amor, sobre la lealtad, sobre la verdadera fortaleza». El salón estaba completamente en silencio. Cada persona presente sentía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario, un momento que trascendería los límites de lo convencional. Raúl respiró profundamente. Este era su momento, su verdad. Y entonces comenzó a hablar. El pasado de Raúl Montero era una historia de resiliencia y ambición. Nacido en un pequeño pueblo de Jalisco, había sido el hijo de María, una costurera incansable, y de un padre ausente que solo conocía por fotografías amarillentas. Desde pequeño, Raúl aprendió que la vida no regala nada. Cada logro debía ser conquistado con sudor y determinación. Su madre, María, había sido su primer y más importante modelo de fortaleza. Trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, había logrado mantener a Raúl y a sus 2 hermanas más pequeñas. Las noches de su infancia estaban marcadas por el suave ronroneo de la máquina de coser y el aroma a tela recién planchada. Cada vestido que María creaba era un acto de amor, cada puntada una promesa de un futuro mejor. Raúl descubrió muy pronto que la educación sería su pasaporte para salir de la pobreza. Estudió con una intensidad que asombraba a sus maestros. Becas y noches en vela lo llevaron a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su talento para los negocios comenzó a brillar. No era solo inteligencia,
Era una combinación de determinación, estrategia y un hambre implacable de éxito. A los 25 años, fundó su primera empresa de tecnología. Los primeros años fueron una montaña rusa de desafíos. Dormía pocas horas, vivía entre códigos de programación y presentaciones de inversores. Su madre, orgullosa pero preocupada, le enviaba comida casera a su pequeña oficina en el centro de la Ciudad de México. Fue en ese tiempo cuando conoció a Lucía Fernández, una ejecutiva de marketing tan ambiciosa como él. Su relación parecía sacada de una película de éxito, dos profesionales imparables, conquistando el mundo corporativo juntos. El matrimonio fue un evento que ocupó las páginas de las revistas de sociedad. Parecían la pareja perfecta, glamour, inteligencia, poder. Pero detrás de esa fachada brillante, había grietas que nadie podía ver. Raúl recordaba con claridad el día en que los primeros síntomas de su enfermedad comenzaron a manifestarse. Un ligero temblor en la mano mientras firmaba un contrato multimillonario. Un paso en falso durante una presentación. Pequeños detalles que inicialmente pasaron desapercibidos. El diagnóstico llegó como un terremoto. Esclerosis lateral amiotrófica. Una sentencia que para muchos significaría el fin. Pero Raúl nunca había sido de rendirse. La vida, solía decir su madre, no se trata de lo que te sucede, sino de cómo decides enfrentarlo. Esas palabras resonaban en su mente mientras miraba al salón lleno de personas, esperando su revelación. Su mirada se posó en Elena, la enfermera que había entrado en su vida en el momento más oscuro. Había algo en ella que iba más allá de los cuidados profesionales. Una conexión que desafiaba toda explicación. Y entonces, Raúl supo que había llegado el momento de contar su verdadera historia. El mundo de Raúl comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo de cristal golpeado por piedras invisibles. Los primeros meses después del diagnóstico fueron un torbellino de emociones y consultas médicas. Lucía, su esposa, inicialmente mostró una fortaleza impecable. Acompañaba a Raúl a cada consulta, tomaba notas con precisión de ejecutiva y prometía que superarían aquella prueba juntos. Pero las promesas, como el cristal, son frágiles. Elena Torres entró en sus vidas como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Enfermera profesional, con 29 años y una mirada que transmitía una compasión infinita, fue contratada para ayudar en los cuidados diarios de Raúl. Su primer encuentro fue casi imperceptible. Una mano gentil ajustando una almohada, un vaso de agua ofrecido en el momento preciso, una sonrisa que atravesaba el dolor. Los cambios comenzaron sutilmente. Lucía, antes tan presente, empezó a ausentarse más. Las reuniones de trabajo se multiplicaban, los viajes se hicieron más frecuentes. Raúl lo notaba, pero prefería no confrontar la realidad. La enfermedad ya le robaba suficiente energía como para desperdiciarla en conflictos conyugales. Elena se convirtió en más que una cuidadora. Era confidente, apoyo emocional, el ancla que impedía que Raúl se hundiera en la desesperación. Conversaban durante horas. Ella lo escuchaba hablar de sus sueños, de su familia, de sus miedos más profundos. Y Raúl descubría en esos diálogos una conexión que hacía mucho no experimentaba. Los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica avanzaban implacablemente. Cada día era una batalla contra el cuerpo que lo traicionaba. Los músculos se debilitaban, los movimientos se volvían más difíciles, pero su espíritu permanecía intacto. Elena lo ayudaba en cada proceso, con una paciencia y dedicación que iban más allá de lo profesional. Lucía observaba todo desde la distancia. Su mirada, antes cálida, se había transformado en un mar de frialdad y desconfianza. Las conversaciones se reducían a lo estrictamente necesario. Las cenas en familia se convirtieron en eventos protocolares, llenos de silencios incómodos y tensión palpable. Fue en uno de esos momentos cuando Raúl comprendió que su matrimonio era un cascarón vacío. La enfermedad había desnudado todas las verdades ocultas, revelando las grietas que el éxito y el glamour habían mantenido ocultas por tanto tiempo. Elena representaba algo que Lucía había olvidado, la capacidad de amar más allá de las circunstancias. No era una historia de traición, sino de descubrimiento, de encontrar una conexión verdadera cuando todo parecía perdido. En el salón, donde ahora todos lo observaban expectantes,
Raúl sentía que cada palabra que estaba a punto de pronunciar cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de su vida. Su mirada se cruzó con la de Elena. Un instante. Un mundo de significados. El silencio en el salón era ensordecedor. Raúl respiró profundamente, sintiendo cada mirada clavada en él. Los recuerdos se arremolinaban en su mente como hojas arrastradas por un viento implacable. Había llegado el momento de desenmascarar la verdad que lo había consumido durante meses. Todo comenzó la noche en que comprendí que el amor verdadero no se mide por la perfección, sino por la capacidad de estar presente en los momentos más difíciles. Comenzó, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que lo envolvía. Recordó la noche en que todo cambió. Hacía 6 meses, durante una cena familiar, su madre había notado algo extraño en el comportamiento de Lucía. Doña María, con la intuición afilada de una mujer que había sobrevivido a 1000 batallas, había detectado una frialdad que iba más allá del estrés cotidiano. Las investigaciones discretas revelaron una verdad demoledora. Lucía no solo se había alejado emocionalmente, sino que también había comenzado a dilapidar el patrimonio familiar. Inversiones arriesgadas, gastos excesivos, encuentros sospechosos. Todo mientras Raúl luchaba contra su enfermedad, creyendo en la fortaleza de su matrimonio. Elena había sido el primer testigo de aquella realidad. No por curiosidad, sino por un genuino sentido de protección hacia Raúl. Fue ella quien, con delicadeza pero firmeza, le presentó las pruebas de la traición. No para lastimar, sino para liberar. La enfermedad, continuó Raúl, tiene un poder extraordinario. Desnuda las almas, revela los verdaderos sentimientos. Mientras yo me debilitaba físicamente, descubrí una fortaleza interior que nunca había reconocido. Elena lo había acompañado en cada momento. No como una enfermera contratada, sino como un alma gemela que había llegado en el momento más inesperado. Compartían conversaciones que iban más allá de los cuidados médicos. Hablaban de sueños, de miedos, de la vida en sus formas más puras y transparentes. Lucía, sentada en la primera fila, comenzó a sentir el peso de la verdad. Sus maquillados ojos intentaban mantener una compostura que ya se desmoronaba. Los rumores que había logrado contener durante meses ahora amenazaban con estallar como un dique roto. Raúl no buscaba venganza. Buscaba liberación. Cada palabra era un paso hacia la verdadera sanación, un proceso que iba mucho más allá de la enfermedad física que lo desafiaba. No estoy aquí para condenar, declaró, mirando directamente a Lucía. Estoy aquí para contar mi verdad. La verdad de cómo el amor puede surgir en los momentos más inesperados, cómo la conexión real supera cualquier barrera. Su mirada entonces se posó en Elena, quien lo observaba con una mezcla de amor y respeto. Había llegado el momento de la revelación final. La tensión en el salón era tangible. Cada respiración, cada parpadeo parecía suspendido en el aire. Raúl sintió que había llegado el momento de revelar la verdad más profunda de su transformación. La vida nos presenta desafíos cuando menos lo esperamos, comenzó, su voz resonando con una claridad que sorprendió a todos. Mi enfermedad no fue una condena, sino una revelación. Recordó el día en que Elena entró en su vida. No como una simple enfermera, sino como un ángel de esperanza. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu encontraba una fuerza renovada. Las largas conversaciones nocturnas, los momentos de vulnerabilidad compartida, habían tejido una conexión que iba más allá de lo convencional. Su madre, María, había sido la primera en ver más allá de las apariencias. El amor verdadero, le había dicho una noche, tomando su mano temblorosa, no se mide por la perfección física, sino por la capacidad de estar presente en los momentos más difíciles. Elena representaba ese amor. No era una historia de compasión, sino de conexión genuina. Cada día que pasaban juntos, Raúl descubría nuevas capas de su personalidad. Su inteligencia, su compasión, su fortaleza interior lo fascinaban. Ella no lo veía como un paciente, sino como un ser humano completo, con sueños, miedos y una inmensa capacidad de amor. Lucía, sentada en la primera fila, comenzó a sentir que el terreno se hundía bajo sus pies. Sus maquillados ojos intentaban mantener la compostura, pero cada palabra de Raúl era como un golpe certero a su fachada de perfección. Descubrí, continuó Raúl,
que la verdadera fortaleza no está en los músculos que se debilitan, sino en el corazón que se mantiene íntegro. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en cada rostro. Ejecutivos que lo habían admirado por su éxito profesional, ahora lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. Elena lo miraba desde un costado, su presencia era un apoyo silencioso, una conexión que iba más allá de las palabras. Raúl sintió que había llegado el momento de la revelación final. Lo que comenzó como una relación profesional, dijo, se transformó en algo mucho más profundo. Elena no solo me cuidó en mi enfermedad, me enseñó a vivir de una manera que nunca había experimentado. Los murmullos comenzaron a crecer en el salón. Periodistas tomaban notas frenéticamente, los ejecutivos intercambiaban miradas de incredulidad. Raúl sabía que estaba desafiando todas las expectativas, rompiendo los moldes de lo que se esperaba de él. Su madre, sentada en la primera fila, lo miraba con una mezcla de orgullo y emoción. Ella había criado a un hijo que entendía que el amor verdadero no conoce límites. Hoy, concluyó Raúl, preparándose para el momento final, quiero compartir con ustedes la verdadera historia de transformación. El momento final había llegado. Raúl miró a Elena, sus ojos transmitiendo una historia que las palabras apenas podían describir. La sala contenía la respiración, esperando la revelación que cambiaría todo. Mi historia, comenzó, no es una historia de tragedia, sino de esperanza. Su voz resonaba con una fuerza que desafiaba su condición física. La esclerosis lateral amiotrófica no me definió. Me transformó. Los médicos habían sido categóricos en su diagnóstico inicial. La progresión de la enfermedad parecía implacable. Pero algo extraordinario había sucedido. Gracias a un tratamiento experimental, combinado con los cuidados dedicados de Elena y su inquebrantable determinación, Raúl había comenzado a mostrar signos de mejora que desafiaban toda explicación médica. Hoy, declaró, quiero compartir algo que cambiará la perspectiva de todos ustedes. Se detuvo, tomando aire, preparándose para el momento más importante. Elena y yo hemos descubierto algo más allá del amor convencional. Hemos encontrado una conexión que trasciende lo físico, una esperanza que desafía toda limitación. La madre de Raúl, María, lo miraba con lágrimas en los ojos. Ella había sido testigo de su lucha, de su transformación. Había visto cómo un hombre que parecía destinado a la derrota había encontrado una fuerza interior inimaginable. Lucía, sentada en la primera fila, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo que una vez fue su matrimonio perfecto se había convertido en un recordatorio de la fragilidad de las apariencias. No vine aquí para condenar, continuó Raúl, vine para inspirar, para demostrar que el amor verdadero no conoce límites, que la esperanza puede surgir en los momentos más oscuros. Elena se acercó lentamente. Su presencia era un testamento silencioso del amor que habían construido. Juntos, representaban algo más que una historia de enfermedad y superación. Eran un ejemplo de transformación, de conexión humana en su forma más pura. Hoy, dijo Raúl mirando directamente a la audiencia, Elena y yo nos comprometemos a crear una fundación. Una organización que apoya a pacientes con enfermedades degenerativas, que ofrezca no solo tratamiento médico, sino esperanza, compañía y amor. El salón estalló en aplausos. Lágrimas, sonrisas, un mar de emociones se desató. Lo que parecía ser un momento de revelación personal se había convertido en un mensaje de esperanza universal. Su madre se acercó, abrazándolo con la misma fuerza que lo había sostenido toda su vida. Elena, a su lado, representaba un nuevo capítulo, una promesa de futuro. La vida, concluyó Raúl, no se trata de lo que te sucede, sino de cómo decides transformarlo. ¿Esta historia te ha conmovido? Suscríbete, comparte y deja tu comentario. Cada historia de amor y esperanza merece ser escuchada. Juntos podemos inspirar y transformar vidas.